día de hoy, el tromboembolismo pulmonar, vamos a estar hablando de varios factores importantes. Vamos a comenzar con lo que viene a ser la etiología. Y si ustedes pasan a la primera diapositiva, ustedes se van a dar cuenta de lo siguiente. En esta primera diapositiva vean ustedes trombosis venosa profunda. Está con una letra mayor, está con un color, está con una letra mayor con negrita. ¿Por qué? Porque la principal causa del tromboembolismo pulmonar viene a ser la trombosis venosa profunda. Entonces, chicos, siempre que ustedes reciban un paciente que tenga tromboembolismo pulmonar, lo primero que ustedes tienen que hacer es ver los miembros inferiores de ese paciente. Porque si ustedes tratan el tromboembolismo pulmonar, vamos a ver las formas de tratar. Si ustedes no hacen un buen seguimiento al paciente, si el paciente tiene trombos en los miembros inferiores, una trombosis venosa profunda, el paciente va a volver a desarrollar. Por eso, chicos, es muy importante que ustedes traten la trombosis venosa profunda de estos pacientes. Entre las etiologías de lo que viene a ser el tromboembolismo pulmonar, pues ven ustedes acá el tema de hoy, el tromboembolismo pulmonar. Entre las etiologías ustedes pueden ver, puede ser gaseosa, puede ser grasa, puede ser líquido amniótico. Son causas raras, son causas infrecuentes que en la práctica médica prácticamente no se ve. Pero algo que sí se ve mucho, se suele observar, solemos recibir pacientes, es la trombosis venosa profunda. Por eso, chicos, les puse un poco más grande e incluso les puse a ustedes factores que pueden predisponer al paciente a tener una trombosis venosa profunda. Hay ciertos factores que ustedes deben de indagar, ustedes deben de buscar en los pacientes que tienen trombosis, tromboembolismo pulmonar. Hay algunos factores que son transitorios, otros términos que ustedes pueden usar acá, es la palabra agudos. Y tenemos factores que son crónicos. Estos factores crónicos que hacen que el paciente a largo plazo vaya desarrollando trombos. No solamente en los miembros inferiores, sino que generalmente tienen una predisposición a formar trombos en todo el cuerpo. Comenzamos con estos factores transitorios, con estos factores que son agudos para la formación de trombosis venosa profunda. Y chicos, vean, yo les puse a ustedes acá cirugías. Ampliamos acá la imagen para tratar de enfatizar esta parte. Y ustedes ven, yo les anoté acá a ustedes, lo primero que les puse fue cirugía. ¿Por qué, chicos? Porque los pacientes que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos, principalmente las cirugías traumatológicas, por eso les puse acá traumato, ellos están inmovilizados durante un tiempo prolongado, ellos están encamados durante un tiempo prolongado. Imagínense ustedes un paciente que tuvo que hacerse una cirugía a nivel del fémur, a nivel de la tibia, a nivel del peroné. Esta persona va a necesitar estar encamada, va a necesitar estar en reposo durante un tiempo prolongado. Y si a este paciente no se le dan las medidas preventivas para la trombosis venosa profunda, puede llegar a desarrollar. Por eso es importante movilizar al paciente, por eso es importante anticoagular al paciente en el caso de que va a estar inmovilizado durante un tiempo prolongado, si tuvo cirugías. Y ven ustedes, la principal causa, el principal factor transitorio que yo les puse a ustedes acá son las cirugías. Porque en la práctica médica lo que más se ve es esto. Lo que más nosotros vemos son pacientes que fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos. Varios de ellos son cirugías traumatológicas y esto es lo que está haciendo que el paciente desarrolle la trombosis venosa profunda. En segundo lugar, chicos, les puse acá pacientes que están inmovilizados por más de 3 días. Entonces ustedes se imaginan pacientes que sufrieron, por ejemplo, un accidente de tránsito. Pacientes que, por ejemplo, están en la unidad de cuidados intensivos, en terapia intensiva, donde ellos están inmovilizados y donde el personal de blanco, el personal de salud, no hace correctamente la fisioterapia, no hace correctamente la movilización del paciente. El paciente está encamado, está inmovilizado.
inmovilizada durante 3 días o más, entonces puede predisponer a formar estos trombos. Otros ejemplos que se suelen dar, chicos, son los pacientes que tienen un accidente cerebrovascular. Entonces ustedes imaginan un paciente que tuvo un accidente cerebrovascular, que por culpa de este accidente cerebrovascular perdió la movilidad de los miembros inferiores, se quedó parapléjico o tetrapléjico, y ustedes imaginan una persona de escasos recursos, una persona que no tenga familiares que les pueda hacer el soporte. Entonces esta persona se queda inmovilizada durante un tiempo prolongado. Y siempre que una persona esté inmovilizada, siempre que una persona esté encamada durante un tiempo prolongado, esto puede predisponer también a la formación de la trombosis venosa profunda. Entonces vemos la mayoría de los factores que ustedes están observando, los dos más importantes que yo les estoy poniendo a ustedes acá, están relacionados a la inmovilización del paciente. Es lo que más se ve en la práctica. Después, chicos, tenemos otros factores que son más raros. Tenemos otros factores que son menos frecuentes, pero también entrarían dentro de factores transitorios. Por ejemplo, viajes. Viajes que duren más de 6 horas, donde el paciente esté inmovilizado durante más de 6 horas. Entonces, la literatura pone como punto de corte viajes que son mayores a 6 horas. Entonces, chicos, siempre que ustedes vayan a viajar, si están de acompañantes, si están en un asiento trasero, pídanle al chofer, pidan que por lo menos cada 5 o 6 horas como máximo hacer una pausa para poder estirar las piernas, poder moverse un poco, para no favorecer la formación de estos trombosis venosa profunda. Hasta el momento, chicos, no estamos viendo todavía tromboembolismo pulmonar. Hasta el momento estamos mencionando factores de riesgo para la formación de esta trombosis venosa profunda. Pero chicos, todos los pacientes que lleguen junto a ustedes con tromboembolismo pulmonar, ustedes deben de buscar esto. Lo primero que ustedes deben hacer es buscar esto en el paciente. Entonces ahí ustedes van a ir relacionando todo y van a poder llegar rápidamente al diagnóstico. Siempre buscamos antecedentes de trombosis venosa profunda, porque los trombos grasos, gaseosos o amnióticos son muy raros, muy infrecuentes. Lo que más se ve es la trombosis venosa profunda. ¿Qué más, chicos? ¿Qué más tenemos? Dentro de las causas que son raras, entonces tenemos también las personas que utilizan anticoagulantes orales. O sea, algunos anticoagulantes orales predisponen a una mayor coagulación, favorecen a la coagulación, y también lo que viene a ser la obesidad. La obesidad, sobre todo, porque en grados extremos de obesidad, la obesidad mórbida, por ejemplo, los pacientes tienen dificultad para movilizarse. Entonces los pacientes prefieren estar encamados, los pacientes prefieren estar sentados. Por eso, chicos, acá agregamos nosotros la obesidad. Pero no es la obesidad grado 1, grado 2, como tiene el profesor de medicina interna, sino que una obesidad mórbida, una obesidad que le imposibilita al paciente, le dificulta al paciente la movilización, y ellos prefieren estar encamados, ¿sí? Por la dificultad que ellos tienen para movilizarse. Entonces, todo esto vamos a anotarles con otro color, porque estos son causas más raras, son causas menos frecuentes. ¿Sí? A incidência de cirurgias traumatológicas e mobilização é igual ¿Cómo? a incidência é igual? En realidad se ve mayor cantidad de pacientes postoperados. Dentro de la cirugía se habla de todas las cirugías, pero principalmente las cirugías traumatológicas. Entonces tiene una mayor incidencia y gana lo que vienen a ser pacientes postoperados. Porque tenemos una menor cantidad de pacientes que están en unidades de cuidados intensivos que no son movilizados. La mayoría de ellos son movilizados. O sea, eso ayuda mucho, favorece mucho. Dentro de este grupo estarían los pacientes que tuvieron un accidente cerebrovascular. Por suerte, la incidencia no es tan elevada. Y cuando tienen los pacientes, la mayoría de las veces hay alguien que les pueda cuidar y que les esté movilizando, por lo menos. También favorece. Pero acá la mayoría de los pacientes están encamados, están inmovilizados, y para no sentir dolor ellos prefieren estar quietos. Entonces esto es lo que viene a ser un punto negativo para ellos. La mayor incidencia, en primer lugar, encontramos las cirugías.
Y en segundo lugar tenemos lo que viene a ser pacientes inmovilizados por algún motivo, ¿sí? Pero mayor apremio. Geralmente mantém de UTI o que não daí atrasar praticamente. Entonces, generalmente ya está organizado, ya se le hace la fisioterapia, ya se le moviliza al paciente. Siempre que nosotros tenemos pacientes en terapia intensiva, justamente tratamos de prevenir esto. Justamente, Então, mesmo que tenha evita terapia, devido ao medicamento? sí, se prefiere por la inmovilización prolongada del paciente, porque el paciente está encamado. Van a ver ustedes generalmente los pacientes que están más de 3 días en terapia intensiva. Si está un día, no se le hace heparina. Si está 2 días, no se le hace heparina. Pero a partir del tercer día sí ya se prefiere. Además de otras medidas, chicos, por ejemplo, van a ver ustedes, se recomienda que las personas que vayan a hacer viajes prolongados, viajes mayores de 6 horas, se recomienda que usen medias. Medias compresivas para los miembros inferiores. Pero chicos, no una media que te comprima el pie, sino que generalmente son medias largas, son medias que llegan hasta la rodilla o un poco por encima de la rodilla para que ellos puedan comprimir. Entonces, ¿por qué necesitamos esta compresión? Vamos a estar estudiando acá abajo un poco lo que viene a ser la formación de estos trombos y ustedes van a entender por qué se recomienda la utilización de estas venas compresivas para evitar la formación de estos trombos. Pacientes que van a viajar, que hacen viajes largos, viajes mayores a 6 horas, se está recomendado, chicos, y traten de usar. Si ustedes viajan, si ustedes por algún motivo van a viajar a más de 6 horas, traten de comprar estas venas, estas medias compresivas, para evitar la formación de la trombosis venosa profunda. Muy bien. Por otro lado, chicos, tenemos factores crónicos a larga edad. Entonces, estos factores crónicos van a ver que son principalmente los antecedentes familiares. Mi papá tuvo trombosis venosa profunda, mi mamá tuvo trombosis venosa profunda, mi abuela tuvo trombosis venosa profunda. Obviamente yo voy a tener una predisposición a formar estos trombos. Entonces vemos nosotros acá, dentro de los factores que son crónicos, los antecedentes familiares. Podemos tener una predisposición. Y además de esto, chicos, patologías que pueden llegar a producir alteraciones en la coagulación de la sangre. Entonces ven ustedes acá lo que viene a ser el cáncer, el síndrome nefrótico que vamos a estudiar juntos en medicina interna. Entonces, los tumores suelen favorecer la formación de trombos. Los tumores suelen favorecer principalmente el cáncer de mama, pero la mayoría de los tumores favorecen la formación de los trombos. El número 1 es el cáncer de mama. Professor, é um caso real. Uma paciente, ela tomou ela tirou a hipófise. Aí teve que fazer complementação hormonal, né? E quando ela fazia uns 30 anos, mais ou menos, que estava tomando, acompanhada por um excelente endocrinologista, porém ela desenvolveu um trombo, né? E quando ela chegou no hospital, pensamos em tudo menos que seria um deslocamento de trombo, porque não tinha nada a ver, né? Mas, em relação ao paciente que faz uso prolongado, ela tomava cicloprimogina, né? Que é um hormônio ali para a questão da menstruação, né? Em relação a esse paciente, né? O que o endócrino pecou ou não para ser sinalizado que poderia ocorrer o trombo? Porque ela fez uso de muitos anos, né? Porque ela tirou a hipófise em São Paulo. Inclusive, quando ela tirou a hipófise, essa pessoa que é médica dela em Foz era aluna da pessoa que fez a cirurgia dela. Então, ela só foi transferida para Foz quando essa moça se formou e se especializou e veio para Foz. Porque o caso dela era grave. E ela acompanhou todos esses anos essa pessoa. Mas aí, o que não foi visto para prevenir ou evitar o trombo ou sei lá? Bueno, esto principalmente va a estudiar la parte de ginecología, los anticoagulantes orales, que hubieron varias generaciones. Están los de primera generación, segunda, tercera, cuarta generación. En cada generación hubieron algunas ventajas y desventajas que se encontraban. La gran mayoría de las veces las desventajas que se encuentran son problemas en la coagulación. La gran mayoría de ellos favorecen lo que viene a ser la coagulación.
En el caso de la paciente habría que ver si el soporte era netamente de forma para evitar ¿cómo se llama? Como anticonceptivos, o si el paciente llegó a necesitar algún tipo de suplemento estrogénico de progesterona, que es muy raro porque se hizo una cirugía a nivel de la hipófisis. Entonces lo único que ella posiblemente haya necesitado es un anticonceptivo oral. Habría que ver qué tipo de anticonceptivo estuvo consumiendo la paciente. Si viene a ser un anticonceptivo de cuarta generación, que lastimosamente estos últimos que se fabricaron son los que tienen una mayor formación de trombos. Então, porque ela usou o mesmo sempre? No, habría que ver el tipo de anticonceptivo que estuvo utilizando. Y además, es una patología que depende de varios factores. No depende solamente del estrógeno que esté consumiendo, del anticonceptivo que esté consumiendo, sino que siempre es multidisciplinario, se va a estar abarcando varios factores. Esto quiere decir, hay mujeres que de por vida usan anticoagulantes, ya sean orales, ya sean inyectables, y nunca desarrollaron una trombosis venosa profunda. Y hay personas que sí, en su primer contacto ya tienen una predisposición. Entonces, tiene mucho que ver también con la carga genética, algunas tienen una mayor predisposición, otras no. Es multidisciplinario, es difícil determinar una única causa o un único error, porque son varios los factores que pueden determinar esto. Inmovilización, inflamaciones, infecciones, son varios los procesos. Sepan ustedes que las infecciones predisponen también a la coagulación. Siempre que tenemos un proceso infeccioso, vamos a tener vasculitis, que esto predispone a la formación de estos factores multisistémicos. Bueno, sí. Complementando a pergunta dela, assim, o que é que o endocrinologista poderia, então, prevenir, assim, até um erro médico mesmo dele, que ele poderia estar ali acompanhando? Qual foi o erro dele, talvez? Posiblemente no fue un error de los neurologistas, porque es una patología multidisciplinaria. O sea, es muy difícil que solamente por culpa del anticoagulante uno desarrolle. Por eso les puse acá como causas más raras. Generalmente son combinaciones de varios de los factores, no solamente uno de los factores. O sea, habría que ver una combinación de varios factores. No le salía la culpa solamente al endocrino, porque viene a ser una patología multisistémica. Son varios factores que van a estar interviniendo en la formación de esto. Nada más por eso. Professor, acho que eu estou formulando a pergunta errada. Paralelo ao acompanhamento hormonal, acho que essa é a minha pergunta. O que poderia estar solicitando para uma possível prevenção? Es muy difícil de prevenir, porque También no tem, ¿eh? no, porque cuántas personas hay que consumen anticoagulantes orales y a ningún paciente que está consumiendo anticoagulantes orales no se le pide un manejo o una prevención de lo que viene a ser la trombosis. Ele faz a mesma coisa de qualquer outra pessoa. De cualquier otra persona. No está muy relacionado. Bien, siguiendo chicos, siguiendo un poco más, entonces ahora vamos a pasar a ver lo que viene a ser la formación de estos trombos a nivel de los miembros posteriores. Entonces, para poder entender un poco mejor esto chicos, vamos a tratar de dibujar algo acá a ustedes. Vamos a ver si funciona nuestro dibujo. Entonces, me gustaría que ustedes se imaginen lo siguiente. Traten de imaginarse que esto que está acá es la pierna de nuestro paciente. Entonces vamos a dibujar acá la pierna de nuestro paciente, el muslo de nuestro paciente. Creo que ustedes le dicen corta a esa parte del cuerpo. Acá estaría la pierna del paciente y más abajo estaría el piecito de nuestro paciente. Siempre acá estarían sus dedos. Entonces, qué lindo dibujo. Está muy lindo, ¿no? Estamos mejorando cada día más con los dibujos. Yo creo que no hubiese dedicado acá a la medicina, pero chicos, está muy linda el dibujo. Ustedes son envidiosos, por eso dicen que es feo. Bueno, chicos, me gustaría que ustedes se imaginen las venas. Entonces, imagínense, acá estaría nuestra vena femoral, una vena muy calibrosa que tenemos en el inferior. Tendríamos nuestra vena femoral profunda, que estaría llegando hasta ahí. Ustedes saben que la vena femoral se continúa como vena poplitea, después teníamos la tibial anterior, teníamos la
y así sucesivamente teníamos las venas del miembro inferior. ¿A dónde quiero llegar, chicos? Me gustaría que hagamos un corte histológico o un corte anatómico de lo que vienen a ser las venas que tenemos en el miembro inferior. Y ustedes tienen que saber que las venas del miembro inferior se caracterizan por algo. Estas venas en el miembro inferior van a estar teniendo válvulas. Entonces, ¿por qué necesitamos nosotros estas válvulas? Necesitamos estas válvulas justamente por cuestión de la gravedad, ¿verdad? La sangre está en un estado líquido y todo lo que está en un estado líquido por fuerza de la gravedad tiende a irse hacia abajo. Si nosotros no tuviésemos estas válvulas en las venas del miembro inferior, la sangre no iba a poder volver para arriba. Estas válvulas, chicos, son válvulas unidireccionales. Estas válvulas permiten que la sangre suba, pero no permiten que la sangre vuelva a bajar. Entonces, ven ustedes acá las válvulas. ¿Sí? Estas válvulas permiten que la sangre suba, pero no permiten que la sangre vuelva a bajar. Hay una diferencia que nosotros encontramos a nivel de la rodilla del paciente. ¿Cómo se dice rodilla del paciente? Bueno, acá había una diferencia. Van a ver ustedes que por debajo de la rodilla del paciente hay una gran cantidad de válvulas. Una gran cantidad de válvulas. Sin embargo, chicos, encima de la rodilla del paciente la cantidad de válvulas va disminuyendo. Hay una pequeña cantidad de válvulas. Y así sucesivamente, chicos, a medida que vamos subiendo, la vena ilíaca externa tiene una menor cantidad, la vena ilíaca común ya no tiene válvulas, y así sucesivamente va disminuyendo la cantidad de válvulas que tenemos en la parte inferior del cuerpo. Chicos, yo quiero que ustedes se imaginen dos pacientes diferentes. Una primera situación donde un paciente tiene un trombo a nivel de nuestra vena femoral, y quiero que se imaginen otro paciente el cual tiene un trombo en la vena ilíaca anterior. Entonces acá estamos frente a dos situaciones diferentes, un paciente A y un paciente B. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuál de estos dos pacientes va a tener una mayor probabilidad de desarrollar un trombo con hipopulmonar? ¿El paciente A o el paciente B? El paciente A. ¿Por qué? Porque acá yo voy a tener varias válvulas que van a estar frenando este trombo. Si mi trombo consigue subir, va a haber otra válvula que va a estar frenando. Si consigue subir, va a haber otra válvula que va a estar frenando. Entonces, cuando estos trombos son producidos en las venas que están por debajo de la rodilla, la probabilidad de que esto suba es baja, ¿sí? No es tan elevada en comparación a los pacientes que tengan trombo, ya sea en la vena femoral, en la vena ilíaca externa, en la vena ilíaca común y así sucesivamente. Pero independientemente, chicos, de la ubicación, siempre es recomendable tratar. Siempre que ustedes encuentren un trombo, tienen que tratar. Obviamente nadie se hace un control, a ver, voy a hacer una ecografía, un ecodoppler de mis miembros inferiores para ver si tengo o no tengo varices, porque la gran mayoría no va a tener. O sea, sería ilógico pedirle a los pacientes, bueno, viniste a consultar de rutina, te voy a pedir un ecodoppler de miembros inferiores para buscar trombos, movilizándose. La posibilidad de que tenga trombos es mínima. Entonces, chicos, es muy difícil de llegar al diagnóstico. Generalmente llegamos al diagnóstico cuando produce sintomatología, cuando tiene síntomas los trombos en el miembro inferior. Y algo interesante que ustedes tienen que saber siempre que se habla de trombosis venosa profunda, van a ver ustedes que se hace esta diferenciación entre los trombos que están por debajo de la rodilla y por encima de la rodilla, por la posibilidad de que los trombos lleguen a lo que vienen a ser los pulmones. Estos trombos son más temibles, porque están a nivel de la vena femoral o todo lo que esté por encima de la rodilla. Y ustedes ven acá que poco a poco se va formando estos trombos. El paciente está encamado, el paciente está inmovilizado durante un tiempo prolongado, favorece la formación de estos trombos y después de un tiempo estos trombos viajan. El paciente comienza a hacer actividad física, el paciente comienza a movilizarse, aumenta la presión dentro de las venas y este trombo puede desprenderse y puede migrar para arriba. Y así puede llegar hasta el corazón. Entonces, están viendo ustedes la formación de estos trombos. Ahora, chicos, me gustaría que se imaginen una situación diferente. Entonces, ustedes ya se imaginaron el trombo que se formó en nuestra vena femoral. Entonces, ustedes ya saben, ustedes tienen un paciente que tiene
y llegó al corazón. Cuando llega al corazón, chicos, esto puede llegar, ustedes saben la anatomía del corazón, tenemos nuestro atrio derecho, un poquito más. Tenemos nuestro atrio derecho que va a estar recibiendo a nuestras dos venas, vena cava superior y vena cava inferior. Entonces ven ustedes que este trombo está viajando y se está dirigiendo hacia nuestro corazón. Una vez que llega a lo que viene a ser nuestro atrio derecho, va a estar pasando del atrio derecho al ventrículo derecho. Si ustedes recuerdan la anatomía del corazón, ustedes saben, tengo atrio derecho, tengo ventrículo derecho. Del ventrículo derecho, chicos, sale una gran arteria. ¿Cómo se llamaba la arteria que salía del ventrículo derecho? Esta arteria que sale acá es el tronco pulmonar. ¿Sí? Entonces acá ustedes se imaginan lo que viene a ser el tronco pulmonar, la arteria pulmonar de ustedes. O del paciente de ustedes, mejor del paciente de ustedes. Entonces, chicos, dibujamos acá rápidamente lo que viene a ser el tronco pulmonar, que se divide en las dos arterias pulmonares, derecha e izquierda. Y estas arterias pulmonares, a su vez, chicos, vuelven a ramificarse. Vamos a dibujar solamente de un lado. Estas arterias vuelven a ramificarse y cada vez que estas arterias se ramifican, ellas van a estar teniendo un menor calibre, ¿sí? Ellas van a tener un menor diámetro. Entonces, vean ustedes que cada vez vamos a tener la división de estas arterias en arterias de menor calibre, arterias de menor calibre y de menor calibre. Entonces ustedes se imaginan, el trombo estaba a nivel de la vena femoral. Este trombo consiguió subir y llegó hasta el atrio derecho. Del atrio derecho pasó al ventrículo derecho, del ventrículo derecho pasa al tronco pulmonar. Y del tronco pulmonar, chicos, va a estar llegando hasta estas arterias. Chicos, yo tengo tres posibilidades diferentes. ¿Cuáles son estas tres posibilidades diferentes? Son los lugares en donde este trombo se puede impactar. Son los lugares donde estos trombos pueden llegar a obstruir el paso de la sangre. El primer caso que yo les voy a estar mencionando a ustedes va a ser nuestro paciente A. O sea, acá trataría que ustedes se imaginen lo que vienen a ser los pulmones de nuestro paciente. Entonces ustedes se imaginan acá que la sangre está llegando a los pulmones del paciente para hacer la hematosis. Entonces acá ustedes se imaginan los pulmones del paciente. La sangre está llegando a los pulmones para poder producirse esa hematosis, ese intercambio de Tres posibilidades de qué, doctor? ¿cómo? Tres posibilidades de qué? Sí. De impactación de este trombo. Tres lugares diferentes donde se puede impactar, donde puede llegar a obstruir una arteria. Tres posibilidades diferentes. El primer paciente que nosotros vamos a estar mencionando va a ser nuestro paciente A. El paciente A. A este primer paciente, chicos, ustedes se van a estar imaginando que llegó el trombo, como era un trombo de pequeño tamaño, llegó el trombo y obstruyó el paso de esta arteria que ustedes están viendo acá. O sea, ustedes obstruye, llega a impactarse a nivel de una arteria de pequeño calibre, una arteriola, una arteria de pequeño calibre. Entonces yo les pongo a ustedes acá, paciente A, viene a ser una arteriola de pequeño calibre. Y yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿qué va a sentir el paciente? ¿Cuál va a ser la sintomatología del paciente si llega un trombo y se impacta acá? ¿Cuál va a ser la sintomatología? Entonces, muy bien, doctor, mi paciente va a tener un desbalance de Q. ¿Por qué? Porque va a estar llegando la sangre, va a estar llegando el oxígeno a través de los alveolos, pero la sangre no va a poder pasar. Si la sangre no puede pasar, si no se puede producir este intercambio de gases, lo primero que va a sentir mi paciente es disnea. Pero chicos, dentro de este primer paciente, que es el paciente A, yo quiero que ustedes pongan la palabra disnea, pero tienen que agregar una palabra clave. Viene a ser una disnea de inicio súbito. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Esto es algo característico, esto es algo patognomónico de lo que viene a ser el trombo pulmonar.
El paciente va a tener una disnea de inicio súbito. Existen muchas patologías que producen disnea, pero muy pocas de ellas producen disnea de inicio súbito. Por ejemplo, una insuficiencia cardíaca que estuvimos estudiando en medicina interna. Esta disnea va a ser progresiva. Esta disnea va a ser a grandes esfuerzos, moderados esfuerzos, leves esfuerzos. Siempre que el paciente haga una actividad física, él va a comenzar a sentir la disnea. Está el paciente con neumonía. El paciente con neumonía comienza con su tos, expectorante, el paciente tiene fiebre y comienza una disnea progresiva. Sin embargo, chicos, en estos pacientes la disnea es de inicio brusco, porque llegó un trombo hasta este nivel, obstruyó el paso de la sangre, no se produce la hematosis, no se produce el intercambio de gases, entonces mi paciente tiene disnea. Palabra clave, disnea de inicio súbito. El paciente estaba bien, el paciente se operó de su pierna, se operó desde el fémur, de la tibia, del peroné y dijo, bueno, ya pasaron 15 días, voy a caminar. Se agarra y comienza a caminar, y al caminar este tronco que estaba ahí abajo viaja y llega a los pulmones. El paciente tiene una dificultad respiratoria. Entonces lo primero que ustedes tienen que saber es disnea de inicio súbito. Chicos, prácticamente la taquicardia, ustedes van a estar observando en prácticamente todos los pacientes. Muy pocos pacientes van a tener bradicardia. Entonces vean, otra cosa que va a tener el paciente es taquicardia. ¿Por qué? Porque el paciente está disneico, el paciente tiene dificultad respiratoria. Su corazón va a tratar de compensar esto. El corazón va a decir, no, tengo que bombear más rápido porque el paciente necesita más oxígeno. Si yo bombeo más rápido, voy a suplir esa necesidad de oxígeno. El corazón del paciente no sabe de la presencia de este trombo. Entonces, el mecanismo compensatorio que tiene es la taquicardia. ¿Ven ustedes? Disnea de inicio súbito, el paciente tiene taquicardia. Es lo que llama la atención. Esses sintomas só estão associados à artéria de pequeno calibre ou não? Bueno, van a ver ustedes que esto se va a estar asociando prácticamente a arterias de pequeño calibre, medio calibre y gran calibre. ¿Qué quiere decir esto? Prácticamente siempre que yo tenga una obstrucción de las arterias, el paciente va a tener disnea de inicio súbito y el paciente va a tener taquicardia. Pero si yo tengo una obstrucción de arterias de mayor calibre, como una arteria de calibre intermedio o de calibre mayor, van a ver ustedes que el paciente va a tener otras sintomatologías que no van a estar presentes acá. Por eso comenzamos describiendo primero esto. ¿Sí? Esto es lo que van a tener prácticamente todos los pacientes. ¿Sí? Pero los demás niveles que les voy a mencionar a ustedes van a ser propios de esos niveles. ¿No? Prácticamente todos. ¿Sí? Prácticamente en todos los niveles va a tener el paciente disnea de inicio súbito y taquicardia. Chicos, cuando yo tengo una obstrucción de una arteria de pequeño calibre, a estos pacientes nosotros vamos a catalogarlo como un tromboembolismo leve. Entonces, chicos, este es un T, tromboembolismo pulmonar, pero lo vamos a catalogar como leve. El paciente A tiene un tromboembolismo pulmonar leve, porque tuvo una oclusión de arteriolas de pequeño calibre, el paciente tuvo disnea de inicio súbito, el paciente tuvo taquicardia. Entonces están viendo ustedes las características de un tromboembolismo pulmonar leve. Imagínense, chicos, un segundo paciente. Entonces ustedes tienen que imaginarse un segundo paciente en el cual el trombo, en vez de impactarse, en vez de enclavarse en estas arterias que son de pequeño calibre, el trombo viene y se impacta en arterias de calibre intermedio. Entonces ustedes se imaginan acá nuestro trombo tenía un tamaño un poco mayor y se impactó a este nivel. Entonces ustedes vienen la sangre, trata de pasar y tenemos un trombo acá que va a estar ocluyendo, que va a estar impidiendo que justamente esta sangre vaya pasando. En este segundo paciente, que va a ser nuestro paciente B, vamos a tener la oclusión de arterias de calibre medio o intermedio. Entonces acá sería un calibre un poco mayor. Este es nuestro paciente B.
el paciente B tiene un compromiso de arterias de calibre intermedio. Y lo que más va a llamar la atención en este paciente es que este paciente va a tener repercusiones cardíacas. Repercusiones cardíacas. ¿Cómo así, doctor? Este paciente va a tener repercusiones cardíacas. Imagínense ustedes lo siguiente. Yo tengo acá mi ventrículo derecho. Mi ventrículo derecho está inyectando sangre a través del tronco pulmonar y las arterias. Mi ventrículo derecho inyectó la sangre, pero la sangre no está pasando. Entonces yo voy a tener una congestión. Yo voy a tener una congestión a nivel de mi ventrículo derecho. Si nosotros le hacemos una ecografía al paciente, ustedes van a ver que vamos a comenzar a producir de forma progresiva sobrecarga a nivel del ventrículo derecho. ¿Por qué tenemos esta sobrecarga del ventrículo derecho? Porque cuando él hace su sístole, él inyecta sangre. Pero al momento de hacer la diástole, él va a estar recibiendo sangre de dos lugares. Él va a recibir sangre tanto del atrio derecho, y también van a ver ustedes que va a retornar la sangre, va a volver la sangre a través de lo que viene a ser el tronco pulmonar. Obviamente tenemos una válvula que viene a ser la válvula pulmonar, que va a estar impidiendo en momentos iniciales que esto retorne, que esto vuelva. Pero si ustedes comparan el funcionamiento de lo que viene a ser la válvula aórtica con la válvula pulmonar, la válvula aórtica es más efectiva, porque llega a una mayor presión, porque la sangre tiene que llegar a todo el cuerpo y tiene que soportar una mayor presión. Esta válvula que ustedes tienen acá, la válvula pulmonar, no soporta tanta presión. Entonces el paciente va a comenzar a tener síntomas de sobrecarga cardíaca. Acá yo les pongo a ustedes, va a tener repercusiones cardíacas. En estos pacientes tenemos que pedirle al paciente prácticamente en todos los casos van a ver ustedes que vamos a hacerles ecografías al paciente. Vamos a ver cuándo solicitar la ecografía y cuándo solicitar las angiografías. Vamos a llegar a eso. Doutor, primeiro dele o eletro, aí no eletro ia ver como atendia no precado, aí eu já pedi ecografia. Bueno, en realidad en el electro vamos a encontrar algo patognomónico. Yo no sé si ustedes alguna vez escucharon hablar de lo que viene a ser el S1Q3T3, que viene a ser una alteración patognomónica del tromboembolismo pulmonar. Entonces, si al paciente se le hace también un electro, y en el electro nosotros vemos esta sobrecarga que se representa justamente S1Q3T3, alteración de la onda S en D1 y dos alteraciones en D3, la onda Q y la onda T. Aí eu já pedi uma ecografia. Entonces también se le pide lo que viene a ser el electro. Pero sería bueno, vamos a llegar a un algoritmo que les traje un poquito más adelante. Vean acá. Acá adelante, chicos, les traje algunos algoritmos para que ustedes vean cuándo solicitar la ecografía y cuándo solicitar la tomografía. Entonces vamos a llegar a estos algoritmos. Primero tratemos de terminar lo que viene a ser esta fisiopatología. Primero tratemos de terminar lo que viene a ser este esquema que estoy tratando de representarles a ustedes. Por último, chicos, este paciente B, nosotros lo vamos a estar llamando como un tromboembolismo pulmonar moderado. Acá tenemos nosotros lo que se conoce como moderado, donde la única diferencia que ustedes van a estar encontrando es la repercusión cardíaca, ¿sí? Una sobrecarga de nuestro ventrículo, una repercusión cardíaca. Y el tercer paciente que me gustaría que ustedes se imaginen viene a ser un paciente que tiene la oclusión de arterias de gran calibre. Entonces ustedes se imaginan que el trombo era demasiado grande y el trombo llegó a impactarse, a enclavarse en este nivel. Entonces, chicos, este tercer paciente que ustedes están viendo acá, vamos a llamarlo de paciente C. Este tercer paciente va a estar comprometiendo arterias de gran calibre, ¿sí? Estuvimos viendo pequeño calibre, calibre intermedio y ahora de gran calibre. Y chicos, yo necesito que ustedes se pongan a pensar conmigo. Si yo tengo una oclusión a nivel, ya sea del tronco pulmonar o de una de las arterias pulmonares, ¿cuál va a ser la manifestación clínica que vamos a tener en nuestro paciente? Y nosotros nos ponemos a analizar, a ver, mi ventrículo derecho está inyectando sangre. Inyectó sangre, pero una arteria pulmonar está ocluida.
Esto significa que mi atrio izquierdo no va a recibir sangre, consecuentemente mi ventrículo izquierdo no va a tener nada para inyectar. Entonces, muy bien, mi paciente va a estar en shock. Ustedes ven, acá lo que va a llamar la atención es la hipotensión del paciente. O sea, acá lo característico que ustedes van a estar encontrando en estos pacientes es la hipotensión. Y estos pacientes que hacen hipotensión, entonces, estos pacientes que hacen hipotensión, imagínense ustedes, el paciente hace una hipotensión y de nuevo, chicos, palabra clave para ustedes es una hipotensión de inicio súbito, inicio brusco. ¿Por qué? Porque yo tuve un trombo que de forma brusca llegó hasta acá y obstruyó lo que viene a ser el pasaje de la sangre. Y yo quiero que ustedes se imaginen lo siguiente. Mi atrio izquierdo recibe poca sangre, consecuentemente mi ventrículo izquierdo recibe poca sangre. Se contrae, eyecta poca sangre y yo tengo una hipotensión. Pero chicos, además de esto, acuérdense las arterias carótidas. Las arterias carótidas que están llevando sangre hacia el sistema nervioso central. Como yo tengo una disminución del flujo sanguíneo, lo que hace mi paciente es automáticamente apagarse. El paciente pierde la conciencia. A esto nosotros le llamamos síncope. El paciente va a tener un síncope. ¿Por qué tiene síncope? Por esta hipotensión de inicio brusco que tuvo el paciente. No va la sangre, chicos, a través de las arterias carótidas. Como la sangre no está llegando al cerebro a través de las arterias carótidas, el cerebro dice no, tengo que cuidar el órgano más preciado que hay en el cuerpo, que soy yo, el cerebro. A mí no me puede faltar sangre, no me puede faltar oxígeno, porque si me falta sangre, oxígeno a mí, todo lo demás se descompone. Entonces, el cuerpo hace un mecanismo de defensa y produce un síncope. Ustedes agregan acá, de este paciente, que ustedes le agregan más un síntoma, que viene a ser síncope. Y a estos pacientes, chicos, nosotros lo vamos a estar llamando como un tromboembolismo pulmonar grave. Entonces ven ustedes la división, cómo se clasifica el tromboembolismo pulmonar. Nosotros vamos a clasificar el tromboembolismo pulmonar según las arterias que fueron obstruidas. Arteria de pequeño calibre, arteria de calibre intermedio y arteria de gran calibre. Y estamos viendo nosotros las manifestaciones clínicas en cada uno de los grupos. Chicos, acá falta agregar algo. Pero primero, vayamos a las estadísticas, vayamos a los números. Dentro de todos los tromboembolismos pulmonares, ¿cuál es el porcentaje de los tromboembolismos, de los trombos leves, de los TEP leves? Dentro de todos los TEP, ¿cuál es el porcentaje que vamos a estar recibiendo que va a ser leve? Y por suerte, chicos, por suerte, el 60% de los casos, la gran mayoría de los casos, vamos a tener un tromboembolismo pulmonar leve. Cuando hablamos nosotros del primer caso, el caso A, van a ver ustedes, esto va a representar el 60% de los casos. Moderado representa el 30% de los casos. Y el grave, el severo, representa el 10% de los casos. Entonces ven ustedes, del 100%, el más frecuente es el leve. Después está el moderado y por último está el severo. Y esto tiene sentido por el tamaño del trombo. Es muy raro tener trombos de gran tamaño. Generalmente los trombos son pequeños. Entonces la gran mayoría de mis pacientes va a tener disnea y va a tener taquicardia. De todos estos pacientes, chicos, de este conjunto de pacientes y principalmente acá, dentro del tromboembolismo pulmonar leve, van a ver ustedes que un 10% de ellos puede complicarse. ¿Cómo se va a estar complicando el paciente? El paciente se va a estar complicando por, si no le está llegando la sangre, ¿qué le va a pasar al paciente? El paciente va a infartarse, el paciente va a tener una necrosis. Entonces, esta isquemia que nosotros estamos teniendo acá, esta oclusión al flujo sanguíneo, en ocasiones puede ser una oclusión parcial o una oclusión total, pero cuando tengo una oclusión total, el paciente va a tener una necrosis, se va a necrosar el tejido. Y chicos, si yo tengo una necrosis a este nivel, ustedes se imaginan, se comienza a necrosar el tejido,
vamos a tener nosotros la producción un 10% de los pacientes va a llegar a producir necrosis, y cuando se produce la necrosis, chicos, se comienzan a liberar factores inflamatorios. Se van a comenzar a producir las citocinas, las interleucinas, los mediadores, los factores encargados de la inflamación. Sí, generalmente en la leve, en un 10% de las leves se llegan a producir estos mediadores inflamatorios. No son factores, son mediadores inflamatorios. Son mediadores inflamatorios. Término correcto es mediadores. Vamos a borrar acá, es mediadores. Mediadores de la inflamación, mediadores inflamatorios. Las citocinas, las interleucinas comienzan a producirse. ¿Sí? Eu não entendi, essa necrose, ela tá numa complicação da leve? Seria... Puede darse en los tres casos. Puede darse en los tres casos. Algo que faltó mencionarles a ustedes es que estas oclusiones pueden ser parciales o pueden ser totales. O sea, acá la oclusión puede ser parcial, puede ser total. La oclusión puede ser parcial, puede ser total. La oclusión puede ser parcial, puede ser total. Entonces, eso nada más faltó agregar, pero no tiene mucha importancia. Dentro de todo, chicos, un 10% de los casos podemos tener complicaciones. Tanto en la leve, en la moderada, en la severa podemos tener complicaciones. Las complicaciones son más frecuentes en la leve. ¿Por qué son más frecuentes? Porque corresponde al 60% de los pacientes, nada más por eso, por cuestiones de estadísticas, por cuestiones de números. Entonces, por eso nada más decimos, no sé, que yo tenga una oclusión total, siempre que no pase la sangre voy a tener una isquemia. Al tener la isquemia voy a tener un infarto. Al tener un infarto voy a tener una necrosis. Puede producirse en los tres, pero por cuestiones de números es más frecuente que se presente en la leve. Simplemente se dice que un 10% de los pacientes puede complicarse. O sea, este 10% se complica produciendo una necrosis. Al necrosarse, sí. Volta lá no infarto, necrose. Entonces, a ver, un 10% de los pacientes, estuve mencionando, podemos tener dos tipos de oclusiones. Una oclusión parcial, una oclusión total. Si la oclusión es parcial, va a pasar todavía un poco de sangre. No voy a tener isquemia, no voy a tener infarto, no voy a tener necrosis. Pero en un 10% de los casos voy a estar teniendo una oclusión total. Completamente se va a obstruir el vaso sanguíneo. Si yo tengo una oclusión total, no va a pasar la sangre. Si no pasa la sangre, eso se llama isquemia. La isquemia que permanece durante un tiempo prolongado se transforma en un infarto. Y el infarto evoluciona hacia una necrosis. Entonces tienen que manejar eso, la evolución. No llego a utilizar con ustedes el término infarto pulmonar porque no quiero que se confundan. Por eso yo paso diciendo la palabra necrosis. 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 10% necrosis. E essa paciente seria crônico? También pueden ser los agudos. También pueden ser los agudos. Chicos. Entonces, estamos hablando nosotros que se van a producir estas complicaciones cuando yo tengo una oclusión total, cuando todo el vaso es excluido. No necesariamente un paciente agudo o crónico, sino que oclusión total. Puede darse en los tres casos, en la leve, en la moderada y en la severa, pero es más frecuente en las leves, por cuestiones de números. Entonces, chicos, no se compliquen. 10% de los pacientes pueden complicarse. Ustedes no se complican, los pacientes se complican. 10% de los pacientes pueden complicarse. ¿Cómo se complican? Con una necrosis. La fisiopatología es isquemia, infarto, necrosis. No se complican. ¿Sí? 10% necrosis. No se compliquen ustedes tratando de hacer todo esto porque se van a confundir. Entonces, 10% de los pacientes se complican por una necrosis. Al tener esta necrosis se liberan mediadores inflamatorios. Estos mediadores inflamatorios van a producir fiebre. Y estos mediadores inflamatorios también van a producir dolor en nuestro paciente. Entonces, estos mediadores inflamatorios van a ser los responsables
de producir la fiebre del paciente y van a ser los responsables de producir el dolor. Chicos, no todos los pacientes van a tener fiebre, no todos los pacientes van a tener dolor, solamente un 10% de los pacientes pueden llegar a desarrollar fiebre. ¿Por qué? Porque vimos nosotros que la necrosis se produce porque hay una oclusión total del vaso. Solamente un 10% de los casos va a tener fiebre, va a tener dolor. ¿Por qué? Por los mediadores liberados. Y por culpa de esta necrosis, como el tejido está muerto, como se infartó, como se necrosó el tejido, van a ver ustedes que estos pacientes también pueden llegar a tener hemóptisis. Entonces la sangre estaba pasando normalmente, la sangre que ya no puede pasar, va a producir la necrosis, la muerte del tejido, y esta extravasación puede llegar a los alveolos y el paciente va a tener una hemóptisis. El paciente puede llegar a sacar sangre a través de sus catarros, sus tos. El paciente puede tener hemóptisis. Y ven ustedes acá manifestaciones que son más raras. Fiebre, dolor, hemóptisis son manifestaciones más raras. Todo por culpa de la necrosis. Tratando de encerrar todo esto, chicos, vamos a ver lo que vienen a ser las manifestaciones clínicas del paciente. Y yo les puse acá un cuadrito a la derecha donde dice la clínica del paciente, síntomas. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el síntoma más frecuente en el paciente? Disney. El síntoma más frecuente siempre, chicos, siempre va a ser Disney. Pero yo les puse más un cuadro al lado. Disney. Yo les puse más un cuadro al lado, chicos, que dice típico. ¿Qué es lo típico, chicos? ¿Cómo tiene que ser la Disney? Inicio súbito. Entonces, chicos, lo más frecuente es que el paciente tenga Disney. Pero doctor, el asma me produce disnea, el EPOC me produce disnea, el tuberculosis me produce disnea, la neumonía me produce disnea, insuficiencia cardíaca me produce disnea, todo me produce disnea, doctor. Bueno, lo característico, lo típico, es que esta disnea sea de origen súbito. Entonces ven ustedes acá, ¿qué siente el paciente? El paciente tiene disnea. Y lo característico es que esta disnea sea de inicio súbito. Entonces, esto sería lo más frecuente, pero para completar, ¿sí? Para que sea completo, ustedes tienen que agregarle la palabra súbito. Disnea de inicio súbito. Yo les pregunto, chicos, ¿qué más siente el paciente? ¿Cuáles otros síntomas va a tener el paciente? Entonces, otro síntoma del paciente va a ser el dolor, ¿sí? El dolor es menos frecuente, entonces, pero también viene a ser uno de los síntomas. Dentro de los síntomas frecuentes y típicos, solamente disnea de inicio súbito. ¿Qué más siente el paciente? El paciente puede sentir dolor torácico, una opresión torácica. Dentro de los signos, sí, dentro de los signos, ¿cuáles van a ser los signos del paciente? Ahí está bien, la taquicardia. El paciente puede estar taquipneico. Entonces acá, vamos a ir agregando de a poquito. Y vean ustedes, acá les voy a poner a ustedes síntomas. El paciente siente dolor. Signos del paciente va a ser la taquicardia. También signos que puede tener el paciente va a ser la taquipnea. Entonces vamos cerrando de a poquito lo que vienen a ser nuestras manifestaciones clínicas. Lo más llamativo para ustedes siempre, disnea de inicio súbito. Se acompaña con taquicardia y taquipnea. Diferenciar signos de síntomas. Síntomas es lo que siente el paciente. Signo es lo que ustedes pueden evidenciar, ustedes pueden cuantificar. Ustedes no pueden cuantificar el dolor del paciente, no tienen un dolorímetro que pueda determinar cuánto le duele al paciente, sino que es algo subjetivo. Bien, y por último, chicos, tenemos acá que no es frecuente y tampoco es típico. Dijimos nosotros el dolor, diría yo, sí, pero vamos a poner acá el dolor dentro de los síntomas. Vamos a incluir acá. ¿Qué no es frecuente y qué no es típico, chicos? Hipotensión. Vamos a poner lo que viene a ser 5, y también la fiebre, un 10% nada más. Entonces acá, chicos, agreguen ustedes, para terminar nuestro cuadrito,
Vamos a agregarles acá lo que viene a ser hipotensión. Vamos a agregarles acá lo que viene a ser el síncope. Y también vamos a agregarles lo que viene a ser la fiebre. Porque mi paciente puede tener hipotensión por varias causas. El paciente pudo tener un shock hipovolémico que le llevó a la hipotensión. El paciente pudo tener diarrea, vómito que le llevó a la hipotensión. O sea, esto no es típico y tampoco es frecuente, porque solamente un 10% de los pacientes va a desarrollar. El síncope es la misma cosa, chicos. No es ni frecuente y tampoco es típico. Y la fiebre, dijimos, fiebre, solamente un 10% de los pacientes va a estar desarrollando. Pero esto no es típico y tampoco es frecuente. Bueno. Y acá, chicos, terminamos nuestra primera diapositiva. Terminamos la primera diapositiva. Son solamente más 2 diapositivas, chicos. 2 horitas más de casa y nada. A ver. Vamos a ver. Calma, acertou, professor, acertou. Sextou. Acertou. Bueno, chicos, esto viene a ser relacionado al tromboembolismo pulmonar. Estuvimos estudiando un poco que viene a ser su etiología, su fisiopatología y sus manifestaciones clínicas. El lunes, chicos, vamos a comenzar con los algoritmos. Entonces, el lunes vamos a estar viendo algoritmos para la trombosis venosa profunda y algoritmos para el tromboembolismo pulmonar. Y vamos a terminar también el lunes esta clase hablando de lo que viene a ser el manejo. Entonces, ustedes van a aprender a manejar este pequeño algoritmo que está acá. Ustedes van a aprender a completar, a realizarlo cuando terminemos el tratamiento del tromboembolismo pulmonar. Bueno, chicos, por hoy solamente esto. Gracias por participar en esta clase. Gracias por la paciencia. Gracias por todavía.